Pueden tomar sus asientos, amados. Sabe que mientras yo quiero que levanten su mano en esta tarde ya los que están cansados. No, yo sé que levantaron su mano porque no vinieron el viernes. Mi esposa decía el viernes que hay que oír primero para responder después. No, de verdad que pregunto esto porque hoy hemos batido récord. Casi 5 horas hemos estado aquí y no estamos cansados. Amén. Yo creo que el pastor debería repetir esto más frecuentemente. A ver, yo quiero que levanten la mano los que quieren que esto se repita más frecuentemente. Mire, pastor, mire para atrás, pastor. Mire eso. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Iba a cantar, pero no voy a cantar. Gracias a los músicos que se me ofrecieron, pero no, el tiempo avanza. Yo no sé quién de los que me precedieron dijeron que les había tocado la parte más difícil. ¿Quién fue? No están poniendo atención, Yo creo que a mí me tocó la parte más difícil, Pastor Israel. ¿Y sabe por qué? Porque esta es la hora en que todo el mundo se quiere ir ya. Pero resulta de que antes que nos vayamos, tenemos que compartir algo para cerrar. Creo que cierro, pastor. Soy el que cierro el ciclo de los, ¿ok? Para cerrar este ciclo de enseñanza. Sabe, yo, no me tome, pastor, estos 2 minutos que me estoy tomando en cuenta, por favor. No me los tome. Pero sabe que mientras hacíamos todo lo que hemos estado haciendo en esta mañana, hemos llorado delante de Dios, hemos clamado, hemos hablado al Señor con voz, con silbido, como el de Elías, como el que escuchaba Elías. Hemos saltado. Mi esposa decía que las únicas que saltan en esta iglesia son las mujeres. Y es verdad, porque yo veía unos que estaban así, pero no era porque estaban tristes, era porque estaban concentrados. Alabado sea Dios para siempre. Pero sabe, mientras veía todas esas cosas, los músicos alabando y todo el mundo alabando, decía, si esto es aquí en la tierra, ¿cómo será en el cielo? ¿Podemos dar un fuerte aplauso al Señor? Dámelo fuerte, aleluya. Fuerte, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé si usted sabe para qué usaban los israelitas el shofar. Yo sé que usted lo sabe, no se lo voy a decir. Abra su Biblia conmigo en el Salmo 51. Bueno, el pastor me encargó hablar un poquito acerca del ayuno corporal. Confieso que al principio tenía mis dudas sobre este tema. Y oramos al Señor y buscamos y encontramos algo que yo creo que puede ser de bendición para ustedes en esta tarde ya. Gloria a Dios. Ténganme un poquitito de paciencia, que ya nos vamos a comer el arroz con gandul y todo eso, ¿ok? Un poquito de paciencia. Salmo 51, vamos a leer 2 versos. El verso 16 y el verso 17. Salmo 51, versículo 16, versículo 17. Pastor Israel, mire. Tengo Biblia. Aleluya. 16 dice, porque no quiere sacrificios que yo lo daría. Y no quieres holocausto. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, tampoco quieres holocausto. Verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que esta palabra que ha sido leída, con la ayuda de tu Espíritu va a ser expuesta, pueda ser de bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Obligatoriamente debo comenzar diciendo que el ayuno corporal es una barrera. Escuche, el ayuno corporal es una barrera contra los abusos de la carne. El pastor Israel se ponía de medio lado
para que nosotros los observamos. Y con todo el respeto, yo le decía a mi esposa, él no tiene que ponerse de medio lado para que lo observemos, ¿verdad? Porque es una bella persona, alabado sea Dios para siempre. Pero el ayuno corporal es una barrera contra los abusos de la carne. El pastor Nicasio nos hablaba un poquitito de lo abusadores que somos nosotros en cuanto a la carne. El ayuno corporal, escuche, le voy a decir, le voy a dar ahora mismo el centro de mi mensaje. El ayuno corporal busca negar a la carne los placeres a los cuales ella está acostumbrada. Yo estoy convencido de que muchos de nosotros, antes que llegásemos a este lugar y nos levantamos en nuestra casa, estábamos deseosos de comernos unos guineitos en escabeche, o a algunos les gusta por la mañana el arroz con gandulo, algo delicioso. Yo estoy convencido de que muchos de nosotros estábamos deseosos de hacer eso. ¿Sabe por qué estábamos deseosos de hacer eso? Porque eso es lo que le gusta a la carne. Eso es lo que pide el cuerpo. Es más, el puerco nos pide comer de vez en cuando. Y cuando digo de vez en cuando, cada 2 horas al día, un poquito de aquello que está a nuestro alcance, llámese lo que sea. Puede ser un pedazo de jamón o lechón, puede ser alguna delicia que nuestra esposa o que nosotros mismos podamos preparar. De hecho, la Biblia hace referencia a esto en Gálatas capítulo 5. Vaya conmigo, capítulo 5, versículos 16. Y voy a leer el 17, pero por ahora el versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mire lo que dice. El apóstol Pablo, una vez más, el apóstol Pablo fue un hombre tan inspirado, tan inteligente, con tanta sabiduría. Dice el versículo 16. Digo pues, andad en la carne. ¿Dónde es que debemos andar? Lo voy a repetir. Digo pues, andad en la carne. Pero en la Biblia mía dice que en la carne. ¿Cómo es esto entonces? Yo siempre tengo problemas con los lentes. Ahora veo mejor. Es en el espíritu. Y fíjese lo que continúa diciendo la segunda parte del texto. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, el verso siguiente, que es el 17, nos dice, nos da la respuesta, la razón del por qué el apóstol Pablo nos manda a no andar en el espíritu, a no satisfacer los deseos de la carne. Dice el verso 17, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y el del espíritu es en contra de la carne. Y hay un punto y una coma allí. Y la última parte del verso dice, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo me quería comer un sándwich de jamón y queso esta mañana, pero me acordé que yo tenía que hablarles a ustedes de esto. La palabra de Dios formó barrera delante de mí para que yo no comience un sándwich de jamón y queso. Porque es la palabra y es el Espíritu de Dios a través de la palabra la que forma delante de nosotros una barrera para que nosotros no hagamos lo que la carne quiere que hagamos. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Para que usted tenga una mejor idea de lo que estoy diciendo o de lo que está diciendo el apóstol Pablo en este verso, ¿sabe cómo se forman los tornados? Se forman por la unión de átomos calientes y átomos fríos. Quizás Armando nos pudiera poner por allí un dibujo que saqué por allí. Quizás Armando lo pueda conseguir por allí. Los tornados se forman cuando átomos calientes y átomos fríos se encuentran en el aire. Y comienza una batalla entre ellos. ¿Sabe por qué? Porque un átomo negativo jamás podrá estar en paz
con un átomo positivo. Es como un imán que tiene un lado negativo y el otro positivo. Usted trata de unir los lados positivos o negativos de un imán y jamás se van a unir. Para que usted tenga una idea más o menos de lo que estoy hablando. Eso es lo mismo que sucede entre la carne, entre la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Los dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. El ayuno corporal consiste también en darle al cuerpo, a nuestro cuerpo, un poco menos de lo que el cuerpo pide a gritos todos los días de nuestra vida. De hecho, el ayuno corporal nos sirve para poder retener los deseos infructuosos de la carne. El ayuno corporal es una práctica de abstinencia de alimentos mientras el cristiano está orando, está meditando o simplemente está buscando la presencia de Dios y está leyendo la palabra. Después de haber cometido adulterio y recibido un gran reproche por parte del profeta Samuel, arrepentido por lo que había hecho, el salmista David escribe uno de sus salmos más importantes, el Salmo 51. Y como hemos leído en el verso 16, consciente el rey David del mal que había cometido, decide sacrificar su carne. Dice el verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué cosa materialmente hablando David no le podía dar a Dios? Si usted va conmigo, por ejemplo, al libro de Primera de Crónicas, capítulo 29. Lo voy a leer rapidito. Prometo que en 2 minutos voy a leer todos estos versículos. Primera de Crónicas, capítulo 29, del versículo 1. Mire lo que dice. Esta es una traducción de la Biblia viviente. Es un poquito más clara, más entendible para esta época. Dice el verso 1. Luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo: mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún un joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Versículo 2. Usando cada recurso a mi alcance, escuche bien lo que dice David, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro, madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora mire las cantidades. Mire las cantidades. Ahora, debido a la devoción, decía David, que tengo por el templo de mi Dios y por mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar a la construcción. Esto es, además de los materiales de construcción que ya he reunido para el templo santo de mi Dios. Verso 4. Por lo tanto, dono más de 102,000 kilos de oro. 1 kilo son 2 libras 200. Versículo 4, sigue diciendo. De Ofir y 238,000 kilos de plata. Y el apóstol continúa hablando acerca de la donación, de la humilde donación que le dio a Salomón para que el templo fuera construido. Por eso el salmista dice en el verso número 16, a ver si lo consigo por aquí. Aquí está. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Pero en el verso anterior, él dice que daría sacrificio, holocausto, sacrificio que yo podría darte todo eso, pero en vez de darte eso, lo que voy a hacer es humillarme porque tú eres Dios, pero humillarme también por el pecado que yo he cometido. Todo ser humano
persigue complacer los deseos de su naturaleza, y esto es normal. En este caso, nosotros los seres humanos tenemos necesidades humanas, necesidades materiales que por naturaleza solemos llenar. Solo por ponerle un ejemplo, un carro que funciona a base de gasolina, a base de gas, se construye con las características para que funcione con la gasolina. Nosotros los seres humanos fuimos creados por Dios con ciertas características. Decía el hermano Nicasio que si alguien pretende hacer un ayuno de 40 días, por lo menos tiene que ponerse un suero, ¿verdad? Para que esté 4 días, para que aguante esos 40 días. Sencillamente porque nosotros los seres humanos fuimos creados con esa característica. Ahora, igualmente nosotros fuimos creados, igual que un vehículo, igual que una máquina, fuimos creados con ciertas características. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, versículo 29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Ahí no dice que todo chivo, que todo lechón os he dado para comer. Dice que todo árbol en el que hay fruto y que toda semilla os será para comer. ¿Sabe por qué yo estoy gordo? No como mucho como cosa curiosa, pero como mucha grasa, como mucho carbohidrato. Y prometo que de hoy en adelante le voy a hacer caso al pastor Nicasio. Y voy a tratar de cuidarme más, porque en lo poquito que él dijo, ¿cuánto aprendí? ¿Cuánto aprendí en lo poquito que dijo? Y yo tengo problemas para dormir, ¿sabe? Yo me levanto en la madrugada muchísimas veces. Así que no dejo que el ayuno de la noche se cumpla por completo en mí. Todo esto que yo estoy diciendo demuestra que nosotros fuimos creados con ciertas características. Comernos una zanahoria o cualquier otro tipo de frutas, verduras y legumbres es algo que es propio y normal para nuestro cuerpo. Fuimos creados con la característica de comer frutas, semillas, etcétera, etcétera. Si los seres humanos nos dejamos llevar por nuestra naturaleza humana, jamás le negaríamos a nuestro cuerpo todo lo que el cuerpo nos pide. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podáis hacer lo que queráis. Y en Romanos 8, capítulo 8, versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso es necesario el ayuno corporal. Por eso es necesario tiempos como estos. Porque cuando tenemos tiempos como estos, hacemos morir los deseos de la carne. Me quedan 5 minutitos, creo, y los quiero aprovechar diciendo, para poder vivir en el Espíritu y ser guiados por Él, tenemos que someter a la carne. Ahora, ¿cuándo podemos someter a la carne? Primero,
Cuando entendemos la importancia del pasar tiempo a solas con Dios, negándole a la carne, es decir, al cuerpo, lo que el cuerpo por naturaleza nos demanda. Segundo, ¿cuándo podemos someter a la carne? Cuando nosotros estemos convencidos y tengamos convicción que sacrificar la carne un día o más es necesario para la alimentación de nuestro espíritu. Recuerde que según Efesios 6, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra malicias espirituales de maldad. Fíjese que el verso 12 dice: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. La única deuda, escuche bien, que nosotros tenemos con nuestro cuerpo es alimentarlo correctamente. Los cristianos no podemos vivir solo para comer. Hermano, hay otras cosas que hacer. ¿Usted ha notado que hay gente que solo vive para comer? No podemos vivir solo para comer. Hay otras cosas más importantes y una de ellas es el espíritu. ¿Sabe por qué es importante alimentarnos con cosas espirituales? ¿Sabe por qué es importante alimentar al espíritu con cosas del espíritu? Como lo estamos haciendo en esta mañana. Porque es a través del espíritu que usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios mientras estamos vivos. Debo confesar que en mi caso, amados, mi caso es un poco paradójico. Pues como decía, yo no como mucho. No es que no coma, sí como, pero no mucho. Pero lo que como no es lo adecuado para el cuerpo. No es a través de la carne, por supuesto. Mientras nuestro cuerpo tenga vida en esta tierra, servirá como un vehículo, como un recipiente para que nuestro espíritu tenga contacto con las cosas espirituales de Dios. Y esa sí es la verdadera deuda que nosotros tenemos con Dios, con nuestro cuerpo, estar en la presencia de Dios. Fíjese que el verso 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Alabado sea Dios para siempre. Dios quiere que tengamos vida. Esa fue la idea original de Dios cuando Él nos creó. Solo los seres humanos, los animales y las plantas tenemos vida. Los minerales no tienen vida. Escuche, vida es la capacidad que tiene el ser humano de nacer, crecer y reproducirse. Después que el hombre pecó, Dios diseñó un plan para hacer volver al hombre, al ser humano, a su idea original, para darle vida. La idea original de Dios era darle vida en abundancia al ser humano. Pero la vida en el espíritu es la que Dios persigue para cada uno de nosotros, los seres humanos. ¿Cómo podemos lograr esto? Viviendo en el espíritu. El mejor ejemplo del ayuno corporal lo dio Jesús al estar 40 días en la presencia de Dios en el desierto. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, dice la escritura que Daniel tuvo 21 días sin probar alimento, pidiendo por una sola cosa delante de Dios. Y dice la Biblia que se le apareció un ángel y le dijo: desde el primer momento en que decidiste humillarte delante de Dios, la respuesta de parte de Dios fue enviada. Pero unos demonios se pusieron en el camino para estorbar, para que la respuesta no llegara a ti. El ayuno corporal no solamente es bueno para nuestro físico, para nuestra carne, para nuestro cuerpo físico, es también bueno porque es donde ganamos las batallas más grandes. Jesús dijo que hay demonios que no salen si no es con ayuno y oración. El ayuno corporal mortifica la carne y nosotros necesitamos mortificar a la carne quizás todos los días de nuestra vida
por los tiempos que estamos viviendo. Vamos a estar de pie en esta mañana.